¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a un programa especial más de CNN en español sobre el coronavirus. Por supuesto, siempre acompañado de mi buen amigo y colega Camilo Gaña, quien saludo allá en su casa. Camilo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para ti, Fernando. Buenas noches para toda la gente que está en la sintonía de CNN. Yo no sé tú, pero yo estoy cada día más contento y satisfecho con lo que estoy viviendo, porque la presidenta de la Asociación de Enfermeras de Estados Unidos tuvo la osadía en el despacho Oval, en su cara, de decirle al presidente que ella rehusaba y rehusaba su mascarilla porque no tenía. Y el presidente la fulminó con la mirada y con esa galantería y esa elegancia con que el presidente se dirige a las mujeres, le dijo: eso no es lo que yo he escuchado, ¿eh? Yo he escuchado que todas las enfermeras tienen muchos trajes médicos. El presidente quiso decir que todas las enfermeras tienen muchos trajes de protección biomédica, pero es una frase muy larga. Te digo, Fernando, que si sigo con esta alegría, cuando termine la pandemia, si sobrevivo, ya estaré en estado de gracia. No sé tú, ¿eh? Seguramente vas a sobrevivir, no me queda ninguna duda, Camilo. A mí lo que me da más alegría es que finalmente la gente empiece a darse cuenta de cuál es la realidad, por más que se trate de esconder a través de los hechos, a través de la información, que Exacto, entiendan que no hemos salido de esto, que no es que ya las cosas se arreglaron y que el reabrir, exacto, aún dicho por los políticos, aún no es opción, ¿eh? Aún no es opción y lo dicen los números, mi estimado exacto. Camilo. Esa es la neta, como dicen en México. Pues adelante, ¿por dónde Así empezamos hoy? es. Te voy a dar toda la información en números para que ya después entonces empecemos a entrar en detalles, diría yo, más humanos, ¿no? ¿Te parece? Adelante. Vale. Gracias, Camilo. Vamos entonces. Les propongo entonces allá en casa que nos acompañen utilizando la etiqueta COVID-19 Global 6. Numeral COVID-19 Global 6. El hashtag es COVID-19 Global 6. Esa es la etiqueta. Por favor, acompáñenos con sus comentarios, dudas. Recuerde que este es un momento importante para hacer sus preguntas y sus comentarios y sus temores y sus dudas para tratar de encontrar en este foro un espacio en el que le demos una respuesta, ya sea a través del doctor Huerta, a través de la doctora Zaret o a través también en el tema de la economía de nuestra Gabriela Frías, que nos acompaña esta noche de nueva cuenta. Así que todo esto con la etiqueta numeral COVID-19 Global 6 y así trataremos de esclarecer sus dudas, temores, preguntas y cualquier otra cosa que quiera compartir con nosotros. Sus comentarios a dos cuentas, @soyfdelrincón, que es la de un servidor, y @CamiloCNN, que es la de mi estimado Camilo, @CamiloCNN y @soyfdelrincón. Ahí todas sus preguntas, comentarios y dudas. Mientras tanto, déjenme le cuento que los líderes políticos del mundo tratan de compaginar la reapertura, que ya le decía yo, con la contención del coronavirus. Nada fácil, nada fácil. Los científicos trabajan para conseguir en meses una vacuna. Ya ve que todo el mundo está en esto, enfocados en lograr una vacuna antes de que termine el año, pero normalmente las vacunas tardan pues años, varios, en llegar a término y estar perfectamente listas para el ser humano. La Universidad Johns Hopkins contabiliza más de 3,8 millones de contagiados ya en el mundo y al menos 269,000 muertos. Solamente en África el virus podría matar hasta 190,000 personas, esto durante el primer año nada más de la pandemia, ¿eh? Y hasta 44 millones podrían infectarse si las medidas de contención fracasan. Estoy de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, más de 40 estados, escuche con atención, han reabierto parcialmente y han comenzado a suspender ciertas restricciones, pero ninguno de ellos cumple con las directrices establecidas por la Casa Blanca. Esto según una epidemióloga de la Universidad Johns Hopkins. Mientras tanto, otros 3,2 millones de personas presentaron la solicitud por desempleo, con lo cual desde mediados de marzo se han presentado 33 millones y medio de solicitudes de desempleo aquí en los Estados Unidos. 33 millones. Siempre les hemos dicho que nadie es inmune, ¿no? Y ningún lugar está exento del contagio. Bueno, pues la prueba más clara es que el coronavirus también llegó ya a la Casa Blanca, ¿sí? Un asistente personal del presidente Donald Trump dio positivo. La persona contagiada es miembro de una unidad de élite de la Marina dedicada a la Casa Blanca y que a menudo trabaja muy de cerca, tanto con el presidente como con la familia presidencial. Trump se molestó cuando supo la noticia
según informó una fuente a CNN, y este jueves dijo que tuvo muy poco contacto personal con el hombre, pero que será sometido a diario a una prueba de coronavirus. Y aprovechó para reiterar su opinión de que Estados Unidos ha manejado, dice él, muy bien el combate a la pandemia. También, como por ejemplo Alemania, es lo que dice Donald Trump, escuche. Germany's done very good. They have a very low mortality rate like we do. We have a low mortality rate also. Frankly, if you took New York out of the equation, we would really have a low mortality rate. Pero no podemos quitar Nueva York de la ecuación, eso es una realidad, ¿no? Nueva York está ahí, la tragedia de Nueva York está ahí, y la falta de capacidades en recursos médicos está ahí. O sea, Nueva York no se puede quitar de la ecuación. Así que, bueno, usted dirá. Las organizaciones pro-inmigrantes llevan semanas pidiendo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, la liberación de los inmigrantes detenidos. ¿Por qué? Bueno, se ha estado alegando, y lo hemos tocado precisamente en CNN, que el coronavirus supone un peligro mortal para ellos. Los peores temores se cumplieron ya. Sí, este miércoles, un salvadoreño de 57 años es la primera persona con coronavirus que muere estando bajo la custodia de ICE. María Santana me acompaña en vivo desde Nueva York con más información acerca de este caso que prácticamente, María, se había venido anunciando y denunciando desde hace ya, te diría yo, que al menos 2 meses. María, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Y así es, los casos de coronavirus en los centros de detención de ICE siguen aumentando y han aumentado en estas semanas, estos 2 meses, pero ICE no ha trasladado a los detenidos a otras, no lo han liberado, no lo han enviado de regreso a sus países de origen, y es algo que estas organizaciones han denunciado. Y ahora pasa esta tragedia, Fernando. Carlos Escobar Mejía, un salvadoreño de 57 años, es la primera persona en morir de COVID-19 mientras estaba bajo la custodia de inmigración y control de aduanas, o ICE por sus siglas en inglés. Y según un comunicado de ICE, Escobar Mejía estaba detenido en el centro de Otay en San Diego. Estuvo ahí desde enero 10, cuando fue arrestado por agentes de la patrulla fronteriza cerca de Campo, California. Pero el 24 de abril empezó a demostrar síntomas de coronavirus. Le hicieron 2 pruebas, una en el centro médico del centro de detención, otra en el hospital Paradise Valley en California, donde fue trasladado, y esas 2 pruebas dieron positiva. Un alto funcionario de inmigración nos dijo que desde el momento en el que dio positivo para el coronavirus, que fue trasladado a este hospital, pero estuvo casi una semana en un ventilador, y en horas de la madrugada de este miércoles fue declarado muerto. Según activistas, esta es una tragedia que pudo haber sido evitada. ¿Por qué? Porque llevan meses y semanas y meses haciendo recomendaciones a ICE de que deben liberar a más de sus detenidos. ICE sí ha liberado a cientos de personas, pero según estos activistas no a suficientes. ¿Y por qué? Porque el virus ya se ha demostrado que se propaga muy rápidamente en lugares como prisiones, como centros de detención. Según cifras de ICE, Fernando, más de 600 de sus detenidos han dado positivo para el virus, y por eso es que estos activistas han estado denunciando estas acciones. Ahora, según ICE, un comunicado que nos enviaron, Escobar Mejía entró ilegalmente al país en 1980, tiene familiares aquí en Estados Unidos, unas hermanas que son ciudadanas americanas que viven en California, también en Los Ángeles y en San Diego. Y según los protocolos de ICE, ellas fueron notificadas, pero también el gobierno salvadoreño fue notificado de su fallecimiento. Ahora, según la agencia, van a iniciar una investigación exhaustiva sobre este incidente, Fernando. Pues lo menos que se puede esperar, y tal vez con este caso en particular
Además de que la presión va a aumentar, sin ninguna duda, tal vez se tomen nuevas medidas en torno a esto. Hablar también con los gobiernos de los países que algunos temían recibirlos precisamente porque pudieran estar contaminados y complicar la situación en el país. Es un tema muy complejo, pero ya se había venido denunciando. Aquí mismo presentamos testimonios, María Santana, y este es el resultado precisamente de eso que se temía, desgraciadamente, el fallecimiento del primer hombre, en este caso salvadoreño, 57 años, bajo la custodia de ICE. María Santana desde Nueva York. Gracias, María. Buenas noches, que estés segura y la familia esté bien. Un abrazo. Igual, gracias. Gracias. Bueno, mientras tanto en Brasil, le cuento que el país con más casos en América Latina, como usted sabe, el gobierno parece empeñado en priorizar la economía. Solo un día después de que se reportara un aumento récord en el número de casos, tanto el presidente Jair Bolsonaro como el ministro de Economía, Paulo Guedes, dijeron que la cuarentena debe relajarse porque la economía del país podría colapsar. Y los seres humanos también pueden colapsar por el coronavirus. En fin, dicen, tenemos que salvar la economía, porque la economía es vida. Esa fue la frase literal de Bolsonaro. ¿Usted qué cree? ¿Es la economía o son las vidas? Al parecer no pueden ser las dos cosas en este momento, le digo. Bueno, vamos ahora, si le parece, a repasar las cifras de la pandemia en América y el Caribe. Por supuesto, iniciamos como siempre en orden alfabético con Argentina. Argentina reporta 5.371 casos confirmados y 282 muertos. Bahamas, 92 contagios y 11 fallecidos. Belice, 18 casos y 2 muertos. Bolivia, 2.081 casos y 102 decesos. En Brasil se registran más de 135.600 contagios y 9.188 fallecidos. En Chile se contabilizan más de 24.500 contagios y 285 fallecidos. En Colombia, 9.456 contagios y 407 víctimas mortales. En Costa Rica, 765 casos y 6 defunciones. En Cuba, el Ministerio de Salud reconoce más de 1.700 casos y 73 muertes, es lo que reconocen allá en Cuba. En Ecuador, la cifra oficial ahora es de más de 30.200 casos y 1.654 fallecidos. Vamos con El Salvador, 695 casos y 15 fallecidos. Guatemala, más de 790 positivos y al menos 21 muertes. En Haití 108 casos y 12 defunciones. En Honduras hay 1.685 casos en la última actualización y 105 muertos. 1.685 casos, 105 muertos en Honduras en la última actualización. En Jamaica, 478 casos y 9 fallecimientos. México confirma 29.616 casos y 2.961 defunciones. Nicaragua, 16 casos y 5 muertos. Panamá, 7.868 contagios y 225 muertes. Paraguay confirma 462 casos y 10 fallecidos. Y en Perú reportan más de 58.500 contagios y 1.627 muertes. En la Isla del Encanto, Puerto Rico, más de 2.000 contagios y 102 fallecidos. República Dominicana superó los 9.000 casos confirmados y acumula 373 muertes. En Uruguay, 684 contagios y 17 defunciones. Y en Venezuela el régimen reconoce 381 casos y 10 muertos. Directo a la ciencia, Regeneron y otras compañías están trabajando, le decía yo, para desarrollar formas de inyectar anticuerpos de pacientes recuperados de COVID-19 en pacientes actualmente infectados. Parte de la investigación implica la clonación de anticuerpos de pacientes recuperados en laboratorios y el uso de esos clones como tratamiento. Elizabeth Cohen nos informa. La clave para desarrollar un nuevo medicamento para COVID-19 podría estar en este tubo de sangre. Proviene de este hombre, Eli Epstein, que se recuperó de coronavirus. Ahora los médicos en la Universidad Rockefeller, en la ciudad de Nueva York, están examinando su sangre en busca de los anticuerpos adecuados. Realmente se busca algo muy potente. Potente que quiere decir que puede neutralizar, matar al virus. Es una versión diferente del uso de plasma convaleciente, en donde alguien que se recuperó de COVID dona su sangre directamente a alguien que está enfermo.
podría funcionar, pero es una tecnología anticuada. El doctor Emil von Behring recibió el premio Nobel por su trabajo con el plasma convaleciente en 1901. Este nuevo enfoque usa anticuerpos monoclonales y es de vanguardia. Así es como funciona. Cuando alguien está enfermo con COVID, anticuerpos en su sangre combaten el virus. Al curarse, esa persona dona sangre. Los científicos seleccionan los anticuerpos más potentes y los clonan y convierten en un medicamento. Es una de las áreas más candentes en la investigación de COVID. Empresas en Nueva York y San Francisco, la Universidad Vanderbilt en Nashville, Tennessee, hasta el Departamento de Defensa y muchos más están haciendo investigación sobre anticuerpos monoclonales. Conversamos con el equipo de Vanderbilt mientras seleccionaban sus anticuerpos favoritos. El tratamiento quizás pueda evitar una infección o tratar a los que ya están enfermos. El director de investigación de Vanderbilt en el proyecto, el doctor James Crow, se especializa en vacunas, pero dice que la investigación de anticuerpos monoclonales será más rápida. Creo que los anticuerpos serán los primeros en completarse y serán un puente hacia una inmunidad más duradera que será dada con vacunas. Tan rápidamente que la empresa farmacéutica Regeneron dice que podría tener su medicamento de anticuerpos monoclonales en el mercado para fines del verano. Su tecnología ya está siendo usada para tratar el cáncer, artritis y el asma. Podemos clonar los mejores anticuerpos de seres humanos recuperados. Seleccionamos los mejores para crear un cóctel de anticuerpos, como lo llamamos. Con tanta gente trabajando en esto, creo que cuanto más grupos estén trabajando en esto, mejor, y más posibilidades tendremos para encontrar un tratamiento o prevención efectivo. Hay mucha esperanza puesta para esta terapia anticuada renovada. Elizabeth Cohen, CNN. Gracias a Elizabeth Cohen. Antes de pasar rápido con Camilo, quiero dar la información que se genera en este momento desde El Salvador. El gobierno ya anunció que su consulado ubicado en Los Ángeles envió una nota formal al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, solicitando evidencias relacionadas a la muerte del ciudadano salvadoreño del que le hablábamos, María Santana, y un servidor, que falleció el pasado miércoles en el centro de detención Otay Mesa en San Diego, California. Así que ya hay una solicitud formal de evidencias relacionadas por parte del gobierno salvadoreño a ICE. Camilo, para saber cómo es que se dieron las cosas. Lo esperábamos por parte del gobierno de El Salvador pedir una explicación. Y el gobierno de Estados Unidos debe darle, seguramente la va a dar. A la vuelta de publicidad, Fernando y amigos televidentes, el doctor Huerta va a explicar si lo que ha pronosticado una experta para Estados Unidos es un panorama aterrador, si ese panorama se va a replicar o no en América Latina. Ojalá que no. Ya volvemos. Y ahora el turno de uno de los sabios de CNN en español, el doctor Elmer Huerta, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington. Doctor Huerta, buenas noches. Buenas noches, Camilo. Muy buenas noches a todos. Gusto saludarte. Doctor, Lori Garrett, que es una periodista científica importantísima en los Estados Unidos, experta en pandemias, ha dicho en las últimas horas en CNN, en al menos 2 ocasiones la he escuchado decir, que el virus va a venir, a volver, a irse y a volver, y que durante los próximos 3 años estaría atacando Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿un panorama tan aterrador es el que espera también a América Latina? Y el mundo entero, agregaría yo, Camilo. Este virus es un virus completamente diferente a cualquier otro virus que hemos tenido antes. Fíjate este detalle, lo dijo Lori también. Si hablamos del HIV, estamos hablando de transfusiones de sangre, relaciones sexuales. Si hablamos del virus de la hepatitis o del norovirus, estamos hablando de comida contaminada. Si estamos hablando de hepatitis B o C, estamos hablando de relaciones sexuales y también de sangre como el HIV. Si hablamos de la gripe o del resfrío, puramente respiratorio. Este virus, mira, se contagia de persona a persona, pero ya no es como solamente la gripe con el estornudo y la tos, sino con la respiración, número 1. Número 2, algo que casi ningún virus tiene, Camilo, es que 50% de la gente puede ser asintomática, no tiene síntomas, pero lo está llevando a donde va.
Número 1. Número 2, no sabemos si como los otros coronavirus, Camilo, cuando te da la enfermedad ya no te va a volver a dar nunca. Entonces, si tú pones junto esto, y este virus es un virus que está causando tantos problemas de salud, no es respiratorio puro, es cardiovascular ahora. Ahora estamos viendo que los niñitos están desarrollando lo que se llama el síndrome de Kawasaki, te quita el olor, te afecta el cerebro. Entonces, no quiero sonar, Camilo, no quiero sonar como una persona muy negativa que quiere darle al público algo negativo para asustarlo. Pero lo que yo estoy tratando de decirle a nuestros televidentes es que estamos frente a un virus que ha venido a quedarse, que es completamente diferente a todo lo que hemos tenido antes, y que si no tenemos una vacuna pronto, una vacuna que sea efectiva, que pueda realmente distribuirse entre miles de millones de personas, va a cumplirse lo que dijo la señora Garrett. Es decir, que este virus va a venir en el invierno, en el verano, va a dar vueltas, va a ir atacando y nos va a dar miedo, porque ¿hasta cuándo vamos a usar máscaras? ¿Por siempre? Si no tenemos una vacuna, y cuando te da, tú no sabes cómo vas a reaccionar, Camilo. Serás uno de los suertudos que, caramba, no te va a pasar nada y vas a ir adelante, o serás uno de los que va a llegar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ese es el panorama. ¿Y por qué digo todo esto, Camilo? Porque este virus ha venido a quedarse y sí hay algo que podemos hacer, por lo pronto. ¿Cuánto tiempo? De repente 12 meses, 18, 24 o 36. La máscara constante va a tener que ser parte de nuestro atuendo. El distanciamiento social tiene que ser la norma social de ahora en adelante, y las aglomeraciones de gente tenemos que evitarla de todas maneras. La higiene personal, la higiene de tus manos, la higiene de tus centros de trabajo, se va a necesitar muchísima inversión de los gobiernos para limpiar las ciudades, para tener todo limpio en los centros de trabajo, Camilo, porque este virus realmente es un virus completamente diferente a todo lo que hemos visto antes. O sea, que la gente sepa que ni siquiera lo peor ha pasado, lo peor está por llegar. Esa imagen que están dando los políticos, algunos políticos, de que, bueno, vamos a ir reabriendo, que vamos resolviendo sobre la marcha, es totalmente irresponsable. Estamos en un problema muy serio, doctor, muy serio. Estamos en un problema muy serio y recién estamos empezando. Camilo, hoy día es el día, creo, 127 de esta pandemia. 127. Recién estamos empezando. ¿Cómo estaremos en agosto? ¿Cómo estaremos en diciembre? No lo sabemos. Recuerda lo que ha dicho el Centro de Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota la semana pasada en un reporte. 3 cosas tienen que ocurrir para salir de este problema. Y pasemos lista cuán lejos estamos de estas 3 cosas. 1, un medicamento súper efectivo. No hay. Una vacuna súper efectiva disponible inmediatamente para todo el planeta. Lejos. Y tercero, que el 60 a 70% de la gente, Camilo, se contagie en el mundo para que el virus no tenga dónde saltar. En este momento se calcula que solo el 1% de la gente está infectada. Entonces, si no hay ninguna de estas 3 cosas para que este problema se acabe, lo que nos queda es aprender a convivir con este virus, que la economía del mundo se adecue a esto y que nosotros como seres humanos sepamos de que estamos a merced de un virus que ha venido a quedarse, y que ese ego enorme que teníamos los seres humanos de que éramos los reyes de este planeta y que podíamos hacer lo que querramos, deshacer glaciares, poner dinamita en la tierra para el fracking, sacar petróleo, que este era nuestro mundo. Camilo, somos una especie animal más y tenemos que ser humildes para aceptar de que la vida de ahora para adelante va a ser completamente diferente. Lo ideal, doctor Huerta, es que nuestros televidentes lo entienden, lo hacen suyo, pero lo ideal es que los que cortan el bacalao, los políticos, lo entiendan de una vez y por todas. Doctor Huerta, mejor... Exactamente, quería terminar con eso, discúlpame, quería terminar con eso. No, adelante, por favor. Yo creo que es muy importante que nuestros televidentes aprendan a escuchar a los políticos, aprendan a interpretar el lenguaje de los políticos, y los políticos tienen una manera de ser que se resume en esta frase: ellos pueden aceptar hoy día lo que mañana pueden rechazar.
Así viven ellos. Entonces, cuando un político le dice a su pueblo, esto se va a controlar, esto va a pasar como lo hace el señor Trump, y hay que decirlo claramente, que para el verano esto está mintiendo completamente. Y en este país, en Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, Camilo, que es la organización más respetada del mundo. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Salud del Perú, el CDC era lo máximo. ¿Sabes que en ese momento al CDC, a los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Atlanta, Camilo, le han puesto una máscara como la que usamos nosotros y en este momento no tiene autoridad? ¿Por qué? Porque políticamente la han aplastado. Y eso es peligrosísimo cuando la política aplasta a la ciencia. Horrible. En fin, doctor, ¿qué le voy a decir que usted no sepa? Muchas gracias, doctor Huerta. Querido Fernando, adelante. ¿Qué viene ahora? Gracias, Camilo. Gracias, doctor Huerta. Pues, más preocupación después de escuchar al doctor Huerta. Estoy completamente de acuerdo con él. Y el problema es que aquí exactamente es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. La política se ha inmiscuido de forma impresionante en un tema de salud, ¿no? Lo hemos visto por parte de Trump. Lo hemos visto, desgraciadamente. Oye, Camilo, los números, desempleo, las cosas no pintan nada bien. Vamos a hablar de eso al regresar de la pausa. Ya venimos entonces. Vale. La economía ha sufrido un devastador efecto por la pandemia. Sin embargo, hay empresas cuyas ganancias se han incrementado y en algunos casos de manera, podemos decir, explosiva. La industria de los videojuegos, por ejemplo, ya sean de guerra o de tiernos animalitos, han visto cómo aumentan sus ingresos. Para las compañías que manufacturan productos de limpieza como Clorox y desinfectantes, la demanda y las ventas han tenido picos inusitados. Pelotón, que fabrica equipos de entrenamiento casero, aumentó sus ingresos 66% en el último trimestre. Plataformas de comunicación como Slack y Zoom se han beneficiado. Las acciones de esta última, por cierto, de Zoom, subieron 120% este año. Como siempre le digo a mi Gabriela Frías, mi casa es su casa. Ya está conectada con nosotros desde la suya, es decir, desde su casa, nuestra Gaby Frías de Portafolio Global. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. Qué milagro. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Igualmente, Gaby, que no nos habíamos visto mucho esta semana por el tema de Venezuela, la operación Gedeón, etcétera, pero aquí estamos al pie del cañón. Mañana van a dar las nuevas cifras de desempleo aquí en los Estados Unidos, pero ya hay indicativos o indicadores de que no van a ser muy alentadoras, mi estimada Gaby. Los números parece que siguen creciendo y son comparables prácticamente con la Gran Depresión, ¿no? La cosa está muy fea en ese sentido. Muy fea. De hecho, mañana sería el día que oficialmente nos estamos acercando a hablar ya más frecuentemente de ese parámetro, el de la Gran Depresión, el de los años 30, porque de lo que se está hablando mañana es del informe de empleos del Departamento del Trabajo, la fotografía correspondiente al mes de abril. Veníamos de 3,5% de desempleo de los mínimos, luego entramos a marzo y subimos a 4,4%, y ahora vamos a irnos hasta el 16% de desempleo. Imagínate ese brutal salto. Si tuvieras una gráfica, pues es un despegue brutal. Reiterar siempre que esto es porque nos metieron a la casa, eso no le quita dramatismo al tema, pero no se había visto ese nivel tan alto desde incluso fines ya en la parte última de esa gran depresión y antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea que empezamos a romper esos otros parámetros. De confirmarse esa tasa, Fer, bueno, pues también estaremos hablando de que se perdieron todos los empleos de la última década. Esta semana salieron 3 datos. ADP, es la empresa de manejo de nóminas, habló de más de 20 millones de trabajos que quedaron destruidos en el sector privado. Esa es una. El día jueves, hoy, como todas las semanas, hablamos de otros 3 millones de solicitudes iniciales de pago del subsidio por desempleo. Hay un dato mucho más amplio que abarca las solicitudes continuas. Y cuando hablamos de esas solicitudes, Fernando, las iniciales no indican que te están pagando, solo indican que hay más personas pidiendo por primera vez. Pero esa carreta de continuidad del empleo que está asegurado,
en América Latina no se puede hablar de un seguro por desempleo, México, por ejemplo, pues ya estás hablando de 22 millones. ¿Qué esperamos mañana, Fer? Bueno, hay que acordarnos qué pasó en abril. Ya nos habían dado este cheque famoso del IRS de $1,200. Después salió el Congreso y aprobó este paquete a las empresas de te presto, te doy dinero, pero no despidas. Y pues están todos estos subsidios por desempleo. Lo que esperamos es que se refleje un poco justamente, y lo hizo hoy el dato de este jueves, que algunos empleadores dejaron de despedir, ¿eh? Y eso implicaría que por eso vemos esa tendencia a la baja en el número de solicitudes. Pero la tasa de desempleo de mañana, Fer, será un escándalo. Y yo te cuento más, si me permite ser un poquito más técnica, la medición del desempleo se da primero con la típica tasa que no incluye muchas cosas, porque esa tasa que reportamos siempre refleja la cantidad de gente que busca trabajo. Pero hay una medición más amplia y esa otra medición implica a gente que le recortaron las horas o que le recortaron, digamos que la paga, gente que está marginalmente atada al mercado laboral o incluso en este lockdown, en estas restricciones, Fernando, va a haber muchos papás y mamás que no pueden regresar al trabajo literalmente porque no tienen con quién dejar a los hijos. Esa tasa más amplia, esa se llama U6. Esa sí esperamos que llegue casi al 25%, Fernando. Pues tú lo has venido pronosticando desde hace mucho tiempo ya, lo habíamos hablado muchas veces tú y yo. Ahí están los resultados de lo que es la otra pandemia y a ver si mañana podemos desarrollar un poquito más en el programa otros indicadores que llaman la atención, por ejemplo, Nasdaq, ¿no? Wall Street recupera terreno, Nasdaq también recupera la pérdida que había tenido y dices, ¿cómo con estos números está recuperando Wall Street y Nasdaq, por ejemplo, el indicador también está recuperando hasta un 0.1%? Entender cómo es que se pueden dar esas dinámicas en el medio de cifras tan aterradoras como estas del desempleo. Mañana lo platicamos, si te parece, porque suena muy interesante y a la vez para algunos, los que no nos dedicamos a esto de la economía, es difícil a veces entenderlo, ¿no, mi Gaby? Con mucho gusto lo hago, claro que sí. Mañana nada más te doy un prólogo. Main Street, Wall Street. Main Street, Wall Street. Interesante. Me quedaré pensando toda la noche en eso. Te mando un fuerte abrazo ahí en casa. Descanse, te veo mañana. Se me dejaste loco. Un abrazo. Main Street, Wall Street. Aquí lo tengo. Gracias, mi Gaby. Te veo mañana. Era nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global, conectada desde su casa, ahí en Atlanta, Georgia. Bueno, Camilo, pues vamos a continuar, si te parece. Sálvese quien pueda. ¿En qué consiste eso del falso? Por ese Main Street voy a salir corriendo yo con sálvese quien pueda. ¿Hasta qué punto es cierto que durante una crisis como esta predomina, prepondera el sálvese quien pueda? La doctora Marisa Saré lo va a responder. Hola. Es fácil. Hay una imagen legendaria, icónica de Titanic, en cualquiera de las versiones de Titanic, y ese es el momento en que los botes salvavidas están bajando y la gente rica hace todo lo posible por deshacerse de la gente pobre y alcanzar el bote. Pero realmente el ser humano es así siempre. El sálvese quien pueda, el mito de sálvese quien pueda es real en una pandemia, en una crisis, en una tragedia. Doctora Marisa Saré, la presentadora de nuestro programa Vive la Salud, está ya con nosotros. Buenas noches, ¿cómo está, doctora? Encantada, Camilo. ¿Cómo estás tú? Bueno, ahí. Yo decía yo al programa al principio que si sigo tan contento llegaré a estado de gracia. Pero deme buenas noticias. ¿Realmente el sálvese quien pueda es lo que condiciona la actitud de los seres humanos en estas circunstancias o no? Mira, yo sé que todo el mundo piensa que reaccionamos ante crisis como esta con egoísmo, con irritabilidad, con ese egocentrismo, con violencia en muchos casos. Y en realidad hemos visto algunos casos de eso. Tú y yo lo hemos comentado varias veces. Pero te voy a hacer una historia porque a ti te gustan las buenas historias y te voy a hacer esta historia que viene. Sí, yo sé. Esta historia que viene de España, de un país que ha sido azotado por esta pandemia, y se trata de don Pedro. Y don Pedro tiene alrededor de 79 años y por 46 días
estuvo aislado porque cada vez que le hacían el test del coronavirus daba positivo. Y llegó a un momento de depresión, de que quería tirar la toalla. Y su médico decidió ir a Twitter y le pidió a Twitter que hiciera su magia. Y le pidió a las gentes que por favor le ayudaran a levantar el ánimo de este adulto mayor. Y en días, más de 15,000 personas le mandaron videos, le mandaron buenos consejos, le mandaron oraciones y todo para ayudar a don Pedro a sentirse mejor. Moraleja es que en realidad, Camilo, y lo hemos vivido en momentos como estos, en momentos de crisis, por ejemplo, cuando el 9/11, cuando los huracanes tantos que hemos vivido, se ve esa necesidad, esa solidaridad que existe entre los seres humanos. Y la vulnerabilidad abona, y en esos momentos de crisis que sentimos esa vulnerabilidad abona la necesidad de conectarnos los unos con los otros. Y lo vemos, por ejemplo, en los médicos que están en esos momentos vulnerables, en los que están en primera línea, en los bomberos, en el ejército, esa necesidad de unirse. Lo que dicen, hay una universidad, la Universidad de Delaware, que ha estado estudiando este tipo de catástrofes y de pandemias y de crisis desde los años 70. Y lo que dicen es efectivamente que el ser humano tiene la tendencia a conectar, a buscar ese lazo. Y lo que dicen los estudios es que, muy al contrario de lo que pensamos muchos, es que en realidad, en la mayoría de los casos, tenemos la tendencia de actuar con calma, con paciencia y siempre listo para ayudar. Por eso cuando vemos en las noticias a lo mejor que ha habido un incendio, que vemos a familias que lo han perdido todo, Camilo, y lo vemos hablándole a la prensa y decimos, Dios mío, pero ¿cómo pueden hablar así? Lo han perdido todo, sí. Pero ¿cómo pueden? Yo no podría. Sí podríamos. Así que ahora viene el segundo componente, que es un poquito más complejo, querido amigo. Y es que, como digo yo, estamos viviendo varias pandemias, no una pandemia. Está la pandemia del virus, está la emocional, está la económica. Y lo que sabemos, lo que dicen los estudios, es que cuando existe un estrés agudo, pues uno tiene la tendencia de ayudar y de salir adelante, y esa adrenalina. Lo que no sabemos y no se ha estudiado tanto es qué hacer cuando el estrés es crónico, es constante y nos viene amenazando desde tantos ángulos diferentes. Sabemos que generalmente cuando el estrés es crónico, y ahí empieza la irritabilidad. Y lo estamos viendo porque es difícil estar aislado, es difícil estar apartado de todo lo que conocíamos y que era nuestras vidas. Una de las grandes lecciones que hemos aprendido, yo creo, es que somos interdependientes, que mi salud depende de ti y la tuya de mí. Algo que siempre estuvo ahí, pero que sencillamente ahora se ha vuelto tan importante, tan relevante. Dime. Doctora, Camilo, embotelle todo eso y véndalo, porque me ha dado mucha calma. Ha sido uno de los momentos más calmados del día. Así que embotelle eso, ya después vemos cómo lo patentamos, a ver si salimos de pobre, pero eso hay que moverlo, ¿eh? Muchas gracias, doctora Saré. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, encantada, Camilo. Atención, porque llega el programa en menos de 4 minutos, el grafitero más popular y talentoso del mundo mundial, Banksy, aquí en CNN en español, donde siempre. Banksy, el grafitero más famoso del mundo y que nadie o casi nadie sabe quién es, sorprendió al personal del hospital de la Universidad de Southampton en el Reino Unido al dejar una de sus obras como homenaje a los trabajadores de ese centro. Dibujado en blanco y negro, se ve a un niño que sostiene una muñeca con forma de enfermera y tapabocas, y en el piso una cesta con los superhéroes de toda la vida. El artista urbano tituló la obra Cambio de Paradigma, pero en el hospital le cambiaron el nombre.
con el aval de Banfield, le pusieron pintura para los Santos en un juego de palabras con el equipo de fútbol local que se conoce familiarmente como los Santos. Bendito Banco, muchas gracias. Algo que podemos hacer todos es mirar lo que hay allá afuera en la noche. Hay una luna llena espectacular. Ojalá sea un presagio de algo bueno por venir, Fernando. Yo no sé a ti, pero a mí el programa de hoy se me ha ido volando, ¿eh? Ha ido, pero así. Sí, siempre se me pasa muy, muy rápido. Ayer la luna también era una luna bellísima. Hoy está como que un color más rojizo. Pero hoy, antes de despedirme, yo quería decirte, Camilo, extraño, es un pensamiento que me vino ahora mismo, pero extraño mucho tú abriendo la puerta de mi oficina antes de tu programa, intempestivamente, haciéndome brincar de la silla para decirme, ¡Fernandito! Espero que ese tiempo vuelva pronto, mi estimado amigo. Pero no digas lo que yo te digo después del Fernandito, por favor. No, por eso lo dejé hasta ahí. Fernandito. Yo extraño mucho el ambiente de la oficina, lo extraño mucho. Sí. Extraño a los técnicos, extraño a Davidcito, a Lucho, a Blanquita, extraño a todos. Y yo creo que vamos a regresar, de alguna manera vamos a regresar, porque nadie se va del todo. Fernando, un abrazo grande. Igual, te abrazo, Camilo, gracias. Nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho todos. Cuídense mucho.